Listo, como siempre hemos venido empezando las clases, entonces el día de hoy vamos a ver sobre las oraciones, obviamente recordando de lo que venimos aprendiendo. En este caso vamos a ver la primera consonante y obviamente vimos ahí que es Akotsi, viendo siempre una imagen. Entonces Akotsi significa mano. Aquí Parenzi, obviamente que la mayoría de las personas de la selva lo conocen como patarasca o enchipado de pescado, ¿verdad? Yesenia o Ubner, ¿está bien? Aquí Parenzi, Kameza, ¿no? Listo, entonces vamos a ver lo que es una pequeña oración con Akotsi. Akotsi, una pequeña oración que vamos a trabajar el día de hoy sería Noñake aparoni Akotsi. Vi una mano. Lo otro que vamos a observar, obviamente está aquí. Namananti aparoni akiparensi. Compré un patarasca. Entonces, lo que nosotros debemos darnos cuenta de cómo está funcionando, por ejemplo, el aparoni. Recordemos de que aparoni es número, ¿verdad? 1. Pero en este caso estamos usándolo como un o una. Justamente le explicaba en los videos anteriores de que, bueno, en este caso de las clases, que en cierta ocasión, según determine lo que vamos a formar la oración, vamos a ver el significado real que vamos a usar, ya sea un o una. ¿Kameza? Sí. Listo. Entonces, ¿me ayudas, mi amigo Ubner, con la pronunciación de la primera oración? ¿Está bien? Hola, Ubner, ¿sí me escucha? Sí, profe, le oigo. Listo, te escuchamos, mi querido La primera amigo. oración. Exacto. Noñaque aparoni akotsi. Hakochi, Kameza. Akotsi chinani. Bueno, en este caso diríamos Noñaka Parni Ako Tsinane, no vi una mano de una mujer. Listo, vamos a seguir con Yesenia. La siguiente oración, Yesenia. Namananti, Exacto, Namananti. Namananti aparoni akiparensi emoki. Ya, claro, aquí estamos siendo más específicos, ¿no? Namananti Aparna Kiparensi. Listo. Ahora sí, preguntas, dudas hasta ahí que ustedes tienen, quizás que no quedó claro o quieren conjugar algo más, o si quizás quieren conjugar un tipo de oración que ustedes no logran especificarlo. A ver, yo, maestro. Namananti koni akiparensi shima. Excelente. Namananti Koni, aquí paréntesis Shima. Siendo más específica. Mi querido amigo Ubner, ¿tienes alguna pregunta o algo más que aportar? Ninguno. Entonces, lo único que les voy a recordar es, recuerden, lo que ustedes tienen que trabajar es el poder identificar. En este caso, Noñaque es vi, ¿verdad? ¿Cómo sería si es que lo cambiamos? Que él vio. Entonces, Noñaque, recuerden de que no solamente es vi, también significa observé. En este caso estamos usando de vi. También miré. Entonces, estos son los significados de Noñaque, ¿no? Si diríamos él vio o él observó,
¿Cuál cambiaría? A ver, nuestro querido amigo Upner. Él observó, o en este caso, él vio, o también él miró. No. ¿Y llora no es profesor? ¿Llora no ñaque? Recuerden de que aquí ya no estamos usando las consonantes. A Ah, inicios ya. empezamos viendo, ¿no? Lo que es Ujú. naro, en este caso no naro, no Ajá. ñaque, aviro. Abiro, entonces. Claro, Abiro. pero ya no, Abiro ñaque. aviro no Abiro ñaque. ñaque. No, él vio entonces yo diría, abiro no ñaque. Apite, simeri. Bueno, no tan de acuerdo porque hay un cambio en este caso. ¿Recuerda, mi ¿Cómo? querido amigo Ubner, cuál es el Abiro no cambio? ñaque. Recuerden el uso del no, a, o, i. Aquí hay un cambio. Ya. Entonces sería acá, abiro, abiro, picó, abiro, y es hombre, o es mujer. Ay, ¿qué Claro, es esto? Abiro, no ñaque. Iñaque, claro, ¿no? De él. ya, Iñaki, Iñake, ya. aparoni, simeri, en este Ya. caso, ¿no? Vio u. Pero si quieres decir Ah, tú abiro, vistes, sería abiro piñaque, que obviamente estamos veniendo a ver de que no usamos ya el abiro, sino vamos directo, ¿verdad? Sería piñaque. piñaque, aparoni, Ah, acotzi. piñaque. Ya, piñaque, aparoni, acotzi. Excelente. Y parte de ello, que ustedes, Tú viste, sería, ¿no, profesor? Ahí exacto, tú vistes, o tú tú, miraste, ¿no? tú viste, tú miraste, tú observaste. Excelente. Ya, Es por pintaste. eso que les digo, ustedes necesitan realizar lo que es la Ya. conjugación de cada una de ellas que hemos visto, ¿no? El orden del no, pi, i, o, a. En este caso, de él, ¿cómo sería? De Sería él es llora. i, Y ñaque. llora. Y en este caso sería Iñaki. Excelente. Iñaque. Iñaki, Iñaki, Aparoni, Aparon, Aparoni, tsimeri, ¿no? En este caso. Simel, ya, Simeri. Entonces ahí está diciendo, él vio un pajarito, ¿sí o no? Ajá, él vio un pajarito. Excelente. Ya, ahora, en este caso, él, ella, ella, ¿cómo sería? Oñaque. Oñaque, Oñaque, Concuerda de lo que vimos, ¿verdad? Del repite, no, pi, i, o. Y al final, Merón. ¿recuerda? De nosotras, nosotros. Sí, acá atrás está un ratito, a ver. Mm, ¿Ah? ¿Dónde está el apunte? Sería con la A, añaque. Ya. No, él ha anotado artículos, hora, oca, onta, yoca, no. Sería añaque. ¿Está bien? Ya, de ella, ¿cómo sería, profesor? Oñaque. Oñaque. Oñaque, apite, meranqui. Meronqui sería. Melonqui. Claro, el Melonqui. fruto Meronqui. silvestre, ¿no? Ella vio, ¿no? Exacto. Ella vio dos culebras. Listo. Y ahora, si nosotros empezamos diciendo namananti, que sería compré, ahora Ujú. aplicando lo mismo, lo que empezamos, ¿cómo sería? Si decimos el compro. Namana, namananti. A ver, namananti. O sea, yo compré namananti. Tú Ya. compraste.
Tú compraste. ¿Cómo sería tú? A ver, ya no. Recu- Pimananti. Recuerdan que en este caso pimananti no tendría tanto sentido, sería pamananti. Ah, Compras. pamananti. Tú compraste. Claro, ¿no? En este caso tú compraste. O compras, ¿no? Pamananti. Ya, pamananti. Ya. En él sería imananti, ¿o no? No, cambia. Acá sí cambia. Sería yamananti. ¿Cómo? Yamananti. Ay, mira, Yamananti. Él compra. Exacto. Ahora, si es ella, obviamente que nosotros quitamos, sería amananti. Amananti. Claro. Amananti. Ella compra. Alguien. Después que te llamas Y que obviamente de aquí vamos a usar para nosotros también, ¿no? Ya, ¿y Amananti. nosotros cómo lo ponemos? ¿Amananti también? Sí, lo mismo. Amananti. 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 Pero Ella si es un grupo más grande, en este caso definiríamos como por ejemplo amanantaheti, ¿no? Que sería ¿Cómo? amanantaheti, que sería nosotros. Compramos. Exacto. Nosotros. Amanantaheti. Esto ya es de manera más grupal, ¿no? Amanantaheti. Ajá, aparoni, aquí parece. Pero en este caso, en vez de decir nosotros compramos, diríamos, no, compramos. De manera amanantaheti. Y de esa manera ustedes ya le van dando el uso adecuado de cada consonante y encontrando los términos correctos. Justamente ahí vimos, ¿no? De que hemos observado, por ejemplo, si yo digo imananti, obviamente no tendría sentido de lo que yo estoy diciendo. Y poco a poco, así nosotros vamos a seguir encontrando frases y palabras de acuerdo como nosotros vamos conjugando. ¿Está nuestro amigo Upner? Profesor, ¿y cómo digo en comprar? Nosotros compramos. ¿Qué problema? Amanantaheti. ¿Cómo? Amanantaheti, ya sea para un grupo de Aparoni. mujeres o un grupo de varones. Ya, y nosotros vimos, porque vio, observé, miré el noñaque, ¿no? Piñaque tú, piñaque él, oñaque ella. Nosotros vimos, o nosotros miramos, Recuerda que solamente agregamos la A. añaque. Exacto. Ay, añaque. Nosotros miramos. O también añajeta, que no. Observamos. Nosotros miramos. ¿Cómo dijiste? Añaje, Añajeta, que sería observamos. Nosotros añaje, heitaje. añajeta. Sí, añajeta. Añaje nomás. Añajeta, que. Ah, ya. Añajeitaque. Ya, maestro, gracias. Preguntas o comentarios, nuestro amigo Upner. ¿Concuerda ¡Chirapare! con lo que ¡Pimaya! concuerda con lo que vinimos? Ninguna, profe, pero sí estoy de acuerdo. Añajeita que aparone a coche. Nosotros observamos una mano, ¿cierto? Exacto. O sea, añajeita que significa nosotros. Exacto. Nosotros, en este caso, lo determinamos como observamos, ¿no? Porque si recuerdan que vamos a usar los pronombres personales, que obviamente sería ¿Hace frío? parte de que hay algunos cambios, ¿no? Pero en este caso es de manera más directa ya. Añajeita, que ya sea para hombre o para mujer, ¿no? Nosotros o nosotras. Añajeita que aparone a coche.
Y obviamente ahí ustedes cambian, ¿no? Añajeita que a paroni, ya sea por ejemplo maranque, que es culebra, ¿no? Maranque, maniti. Pon agua aquí Añajeita que a paroni, para machero. Ahí está el famoso machero, ¿no? Entonces los cambios ustedes van ¿No vas a entrar a clase, van a bebé? estar realizando. ¿No vas a entrar a clase? Dame el celular. Listo, vamos a continuar entonces con los siguientes. Entonces, Preguntas o comentarios para empezar aquí nuevamente. no. Ninguno, ¿verdad, Yesenia? No, maestro, está bien claro. Ninguno está ahí, Está bonito. Excelente. Ahora vamos a continuar en este caso. Obviamente vamos a realizar oraciones con batsatsi. Por ejemplo, recuerdan que batsatsi, dijimos de que batsatsi significa carne, pero no es muy específico, solamente decimos carne. Pero estando en el mundo de las compras o de nuestro día a día que nosotros realizamos nuestras compras, o quizás que obviamente viven en las comunidades, cada día se encuentran con diferentes tipos de carnes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ¿no? Carne de venado, carne de res y otros tipos de carne que ustedes encuentren. Entonces, para ser más específico, obviamente necesitamos decir el nombre del tipo de carne. Pero en este caso igual, yo he puesto esta oración, por ejemplo, ¿no? Nojate namanante batsatsi. Obviamente no estoy especificando el tipo de carne. Pero si yo quiero especificar, aquí va a venir un cambio. Nojate namanante batsatsi. Entonces, si yo quiero ser más específico, diría nojate namanante. Voy a comprar carne de... Obviamente. Kemari. Maniro. Ya. Vamos a realizar un cambio. Sería... Ibata Maniro. Si hacemos un cambio, entonces estoy diciendo, me voy a comprar carne de... Entonces, obviamente en el castellano está el de. Y muchas veces me preguntaron, me dijeron, ¿pero dónde va el de o dónde va el un? Eso dependerá mucho de la forma de cómo uno ya lo va, en este caso, más que una interpretación, cómo va cómo lo va familiarizando en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nojate, que es me voy, namanante, que viene a ser de comprar, y batza, que viene a ser de carne, maniro, que viene a ser venado. Entonces en el Ashaninka muchas veces si nosotros queremos entenderlo tal cual como el castellano, obviamente vamos a estar perdidos. Entonces de manera literalmente lo estoy ayudando a que se pueda entender qué es lo que se está diciendo. ¿Está bien? Entonces digo, me voy a comprar carne de venado. Entonces lo mismo va a suceder como hemos podido ver. Si nosotros queremos cambiar, entonces, ¿cuál es lo que vamos a cambiar, Yesenia? O mi amigo Upner. ¿Cuáles son los cambios que se va a observar en este caso? En este caso, en la carne. No. En este... Sino, porque dice,
Ya te Nojate, escucho, maestro. namanante y batsamaniro. Entonces estamos diciendo, me voy a comprar carne de venado. Pero si, obviamente si es que vas a cambiar el tipo de carne, entonces vas a cambiar obviamente, ¿no? Carne, otra especie de carne. Ah, Pero ya, 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 claro. yo me refiero aquí. ¿Dónde? Estoy diciendo me Ah, voy. ya. Sí. Fíjate, en este caso, vete, pues, ¿no? Fíjate. Ok, pijate. Cambiamos Ah, con pijate, ¿no? ujú, Ya, sería pijate. ujú. Está bien, mi querido amigo Ubner, pijate. Pimaye. Cametza, cametza. Cametza, profe. Pijate, ya. Te Después voy de a hacer cantar ahorita, vas a ver para que levante. pijate, ¿qué sigue? Nojate, Fíjate, pijate, hijate, ¿no? fíjate. Ya estoy Excelente. entendiendo. Hijate, que sería se va, ¿no? De él se va. Ajá. Fíjate. Ahora, ¿qué sigue? Ojate. Ojate, cameta, Bien. ojate. Después de ojate, ¿qué sigue? Añajate. No, ajate. Sería ajate, ¿no? Ajá, ajate. Pero, Canuta. ¿O está mal? un momento. Entonces, Ay, vinimos ay, ay. viendo de hijate. En hijate va a cambiar. Ya En no sería, Ijate. en hijate ya no iría namanante. Sería Si no, hijate yamanante. ah, Yamanante. Yamanante. Vete a comprar. Ajá, se No, no, va. no, 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 no. Él se va a comprar. Exacto. Ahora, si es que vamos a hablar de ojate, que obviamente acá cambiaría también, sería amanante. Amanante. Exacto. Y Ella obviamente se va a comprar. ella se va a comprar. Ahora, si vamos a ir con ajate, amanante, que obviamente sería lo mismo, ¿no? Aquí ya no sería, Amanante. sí, sería amanante, porque no tendría sentido poner namanante. Ajate namanante no tendría sentido, pero lo que tiene sentido es eso. Ajate amanante. ¿No? Nos vamos a comprar, ¿no? Ya sea un hombre o mujer, ¿no? Nos vamos a comprar y vas a manir, ¿no? Carne de. Ah, Listo. ya. Oh, sí, ya le entendí. Vamos a continuar con el siguiente. Recuerden de Batsakironchi, ¿verdad? Que decía que es un tipo de seguro o faja que se usa en este caso tanto hombre como mujer para poder cargar un cierto peso. Batsa, batsa, batsaquironce, batsaquironce. Ronce, esa es una faja. Entonces, vamos a ir con la oración. Ujú. ¿Está bien si me ayudas, mi amigo Ubner? O La vaquero, pronunciación de la oración. o vaquero. ¡Ovne! ¡Pimaya! Tecatzi, tecatzi. A ver, ¿me ayudas entonces, Yesenia, por favor? O vaque, o vaquerari, batsaquironzi. Exacto, o Bakrari Batsakronskametsa. Entonces, aquí estamos usando nueva faja, pero solamente yo lo puse faja de carga para que pueda tener sentido de lo que yo estoy diciendo, ¿está bien? Porque de carga, obviamente aquí no estoy especificando en Ashaninga, solamente Batsakironsi, ¿no? Que obviamente es para O que sea, puedan entender maestro, el significado, ¿no? Si yo lo borro, obviamente estoy diciendo, solamente estoy diciendo nueva faja, ¿está bien? o vaquerari es nueva. Exacto, nuevo o nueva, ¿no? O nuevo también. Exacto. Ah, ya. Batsakironsi, Nuevo, faja. Ya, nueva Batsakironsi que faja. obviamente es faja. Obviamente le puse Ujú, ahí faja de
de carga. ¿Por qué? Porque esa es una faja para poder asegurarse y poder levantar un tipo de peso. Listo. Y ahora, a ver, vamos a ir a realizar algunos cambios. Obakerari batsakironchi. En este caso, ahí sí es donde que vamos a ir a utilizar, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan de ellos? ¿Ellos? De esta palabra o de esta frase. Ya, obakerari batsakironchi pashi tuyo. Exacto, ¿no? Si voy a decir eso. ¿Cómo se dice ahí? Nueva faja es tuyo. Claro, no traduciéndolo, porque si vamos a darlo con exactitud, diríamos, obviamente reestructuraremos toda la oración, ¿no? O sea, para que se pueda básicamente enfocarnos a dónde queremos llegar, vamos a hacer Profesor, cambio por completo, ¿sí? en este caso, si yo le pongo esa faja es tuyo o esa faja nueva es tuyo, si yo le diría ahora Exacto. o bakerari bakatsironsi pashi. Sí, pero obviamente vamos a usar el irointi, ¿no? Irointi pashi, es tuyo. Ya, solamente ya es tuyo. Irointi. Claro, irointi pashi. Irointi también es esta o está. Claro, ¿no? Esta faja es tuya. Irointi pashi. Ahora vamos a hacer una conjugación. A ver. Obakerari batsikoronsi. Batsikoronsi irointi pashi. ¿O cómo? Sería, a ver, sería mío. Pero No. necesitamos conjugarlo con el no. En ese caso sería así. Pachi. Profesor, ¿cómo se dice me duele? Okatsutakena. Okatsetakena. Ajá. Okatse. Okatsi. Ya. Okatsi. Takena. Takena. Ya. Okatsi takena. Me duele. Listo. Aquí sería, ¿no? Esa faja es tuya. Ahora. Claro, ¿no? Ahora. Batsakironsi. Esa faja es tuya. Batsakironsi irointi. Irointi pashi. Pashi. Entonces, las conjugaciones que se va a cambiar, así como vimos del amanante, namanante y amanante, pamanante, vamos a ver aquí en pashi. Sería pashi, ¿no? Esa faja es tuya. Ahora, batsaki, ironti. Si yo voy a decir nashi, me refiero a mío, ¿verdad? Esa faja es mía, mío o mía en este caso, ¿no? Sería nashi. Maestrito, un ratito. Ahora batsikarensi. Ahora, esa faja batsikarensi. Irointi
Irointi. Irointi. ¿Qué es irointi? Está. ¿Así? Ok, es o es, claro, es parte de esta conjugación, ¿no? Es. Ay, 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 ay. Solamente la palabra es. Exacto. Irointi. Ay, 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 ay. Es. Pashi es tuyo, pues. Es Ay, ay. tuyo o tuya, ¿no? Irointi pashi, Ya. pero en este caso, Ujú. irointi nashi Es mío. es mío, en nashi Ahora. pashi, Igual nomás. Ahora, ¿no? ashi, claro, lo único que va a cambiar es acá al Pashi. final. Ashi es de ella, ¿verdad? Si quiero hace un ratito para eso. Irointi igual, ¿no? Irointi. Irointi Irointi. ashi, Así. Ya. nashi pashi, ahora sería irashi de él. Así. Así. Así.